Esta es la segunda parte de la lección sobre los costos de producción. En la primera parte, vimos este ejemplo donde teníamos una empresa que elaboraba un producto. Esta empresa podía realizar una producción de 0 unidades, de 6 unidades, de 14 unidades, tal como lo vemos en la primera columna que dice producto total, hasta un máximo de 41 unidades. En las siguientes columnas, la segunda, la tercera y la cuarta, vemos las columnas de los costos. Hay un costo fijo que vemos que es de $10 y este costo se mantiene constante independientemente del nivel de producción. Bien sea que se produzcan 0 unidades, que se produzcan 6, 27, hasta 41 unidades, el costo fijo sigue siendo el mismo. En la gráfica de la derecha observamos la recta horizontal que corresponde al costo fijo, precisamente porque es el mismo monto independientemente del nivel de producción. Luego, la tercera columna que dice costo variable, si la producción es 0, el costo variable es de 0 unidades. Si se producen 6 unidades, el costo variable es de $4. Si se producen 14 unidades, el costo variable es de $8. Y así sucesivamente hasta alcanzar la producción de 41 unidades, donde el costo variable es de $32. Finalmente, la cuarta columna es la del costo total. Esta columna nos muestra entonces la suma de los costos fijos más los costos variables. Si tenemos entonces la producción de 0, el costo total es de 10 más 0. Si la producción es de 6, el costo total es de 10 más 4, que es 14. Y así todos y cada uno de los puntos. Ahora bien, nos interesa esta información para responder ciertas preguntas. Una primera pregunta es ¿cómo se afectan los costos cuando varía el nivel de producción? Es decir, si producimos una unidad más, ¿qué pasa con el costo? Esta es una pregunta importante, porque a las empresas les interesa saber qué ocurre con el costo, porque hay un beneficio también a la hora de producir una unidad, e interesa determinar si el beneficio que se obtiene supera el costo, porque de no ser así, podría no valer la pena seguir incrementando la producción. Una segunda pregunta también es importante, es cuánto es el costo unitario, o el costo por unidad de producto. Al conocer el costo unitario, podemos compararlo con el precio y saber cuánto estamos ganando. Muy bien, aquí regresamos a la tabla anterior y vamos entonces a calcular 3 conceptos. El primero es el costo marginal. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de producto. Vemos ahí la fórmula, que aparece este triangulito es la letra griega delta, que significa una variación. Es la variación en el costo total entre la variación en la cantidad. Así vamos a saber entonces cuánto es el costo de producir una unidad extra. Un segundo concepto es el costo medio. El costo medio es simplemente el costo promedio de producir una unidad de producto. Es el costo unitario y se obtiene simplemente dividiendo el costo total entre la cantidad. El tercer concepto es el costo variable medio. Es entonces el costo variable total entre la cantidad, es el costo variable promedio entonces de producir una unidad de producto. Entonces vamos a empezar a calcular los costos marginales. Ninguno de estos 3 conceptos lo podemos calcular cuando tenemos una cantidad producida de 0 unidades, sino que lo podemos producir cuando tenemos cantidades distintas de 0. Como la fórmula del costo total implica la variación en el costo, se requieren entonces 2 puntos. Entonces, vamos a tomar la segunda fila o el segundo renglón y lo vamos a comparar con el primero. Entonces, la fórmula dice la variación en el costo total. Vemos que al pasar del primer punto al segundo, los costos totales pasan de $10 a 14. Por lo tanto, la variación en el costo total, la diferencia en el costo total es de 14 menos 10. Esto dividido entre lo que varía la cantidad. La cantidad pasa de 0 a 6. Por lo tanto, tenemos en el denominador 6 menos 0.
Si calculamos 14 menos 10 entre 6 menos 0, esto nos da 0.67. Ahora vamos a comparar el segundo renglón con el tercero. Nuevamente vemos lo que varían las cantidades. Las cantidades pasan entonces de 14 a 18. Así es que tenemos entonces una diferencia de 18 menos 14 en el numerador. Esto entre la diferencia en las cantidades. Las cantidades pasan de 6 a 14. Por lo tanto, tenemos una diferencia en el denominador de 14 menos 6. Cuando calculamos 18 menos 14 entre 14 menos 6, esto nos da 0.50. Para el siguiente renglón calcularíamos entonces 22 menos 18, porque los costos pasan de 18 a 22, y la cantidad pasa de 14 a 21, así es que tenemos en el denominador 21 menos 14. En el punto siguiente, los costos pasan de 22 a 26, y las cantidades pasan de 21 a 27. Esto nos da 0.67. En el que sigue, los costos pasan de 26 a 30, y las cantidades de 27 a 32, y esto nos da 0.80. En el siguiente, el costo pasa de 30 a 34, y la cantidad de 32 a 36, esto nos da 1. En el punto siguiente, el costo pasa de 38 a 34, y la cantidad de 39 a 36. Esto nos da 1.33. Y para la última fila, para el último renglón, las cantidades, los costos más bien pasan de 38 a 42, mientras que las cantidades pasan de 39 a 41. Y esto nos da 2. Tenemos entonces calculados los costos marginales. Observamos que los costos marginales disminuyen y luego empiezan a aumentar. Vamos a calcular ahora el costo medio. Dijimos que el costo medio era el costo total dividido entre la cantidad. Tal y como mencionamos, esto no se puede calcular cuando la cantidad es 0, así es que lo empezamos a calcular para el segundo renglón. En el segundo renglón tenemos que el costo total es 14, mientras que la cantidad es 6, así que dividimos 14 entre 6 y esto es 2.33. Para el tercer renglón, el costo total es 18, mientras que la cantidad es 14, así que dividimos 18 entre 14, esto es 0.50. Para el renglón siguiente dividimos 22 entre 21, que es 0.57. Para el siguiente dividimos 26 entre 27, que es 0.96. Luego dividimos 30 entre 32, que es 0.94. Luego 34 entre 36, que también es 0.94. 38 entre 39, que es 0.97. Y finalmente 42 entre 41, que es 1.02. Por lo tanto, tenemos que el costo total también empieza a disminuir, pasa de 2.33 a 1.29, a 1.05, va disminuyendo hasta que llega a un punto mínimo de 0.94, a partir del cual empieza a aumentar. Luego tenemos el costo variable medio. Tenemos que dividir en este caso la tercera columna del costo variable total entre la cantidad que es la primera columna. Empezamos entonces cuando la cantidad es de 6 unidades, el costo variable es 4, por lo tanto dividimos 4 entre 6. Esto nos da 0.67. Después dividimos 8 entre 14, porque el costo variable es 8, la cantidad es 14. Luego tenemos el costo variable de 12 entre la cantidad de 21, que nos da 0.57. Luego tenemos 16 entre 27, que nos da 0.59. Luego 20 entre 32, que es 0.63. Después 24 entre 36, que es 0.67. 28 entre 39, que es 0.72. Y finalmente 32 entre 41, que es 0.78. El costo variable medio también empieza a disminuir y luego empieza a aumentar. Acá tenemos la misma tabla, nada más que hemos tomado solamente costo marginal, costo medio y costo variable medio, y vamos a construir la gráfica. A la hora de construir las gráficas de costos, siempre en el eje horizontal tenemos las cantidades y en el eje vertical tenemos los costos. Vamos a graficar entonces
el primer punto, que es cuando la cantidad es 6 y el costo marginal es 0.67. Esto nos da este punto. Luego tenemos cuando la cantidad es 14, el costo marginal es 0.50. Tenemos este segundo punto. Después cuando la cantidad es 21 y el costo marginal 0.57. Y así sucesivamente seguimos construyendo cada uno de los puntos, que luego los unimos por medio de una línea, y así obtenemos entonces la gráfica del costo marginal y vemos cómo al inicio disminuye y después empieza a incrementar. Vamos ahora con el costo medio. Tenemos el primer punto cuando la cantidad es 6, el costo medio es 2.33. Tenemos este punto verde aquí arriba. Luego cuando la cantidad es 14, el costo medio es 1.29. Tenemos este segundo punto. Luego cuando la cantidad es 21, el costo medio es 1.05. Y continuamos construyendo todos y cada uno de los puntos del costo medio. Los unimos mediante una línea, observamos cómo va disminuyendo hasta que luego empieza a aumentar. Es importante señalar que el costo medio alcanza su punto más bajo, su punto mínimo, cuando cruza la curva del costo marginal. Ahora tenemos el costo variable medio. El costo variable medio, cuando la cantidad es 6, es de 0.67 y tenemos este punto como amarillo aquí abajo. Cuando la cantidad es 14, el costo variable medio es 0.57. Y así continuamos, construyendo todos y cada uno de los puntos del costo variable medio. Vemos cómo disminuye primero y después empieza a elevarse. Y también, igual que el costo medio, interseca el costo marginal en su punto más bajo. Y por eso señalamos este punto como el punto del costo variable medio mínimo. Aquí estamos construyendo las gráficas con su forma general. Todas tienen así como forma de U, lo que significa que las tres son gráficas cóncavas hacia abajo. Luego tenemos que el costo medio y el costo variable medio ambas intersecan al costo marginal en sus respectivos puntos mínimos, tal y como lo señalamos anteriormente. La forma de estas curvas se debe a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Conforme agregamos factor variable a la producción, cada vez ese factor variable aporta menos y por eso es que entonces el costo se eleva, por eso es que las tres curvas a partir de cierto momento empiezan a crecer. Y por tanto, su forma es inversa a las curvas de producto, tanto el producto marginal como el producto medio. Luego tenemos que las curvas del costo medio y el costo variable medio empiezan a acercarse una a la otra. Nunca llegan a tocarse. La diferencia entre ellas es el costo fijo medio. La diferencia entonces entre el costo total medio y el costo variable medio es el costo fijo medio. A no ser que el costo fijo sea 0, nunca se van a intersecar. Muchas gracias. Le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com, también a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube y a suscribirse en ambas páginas para que pueda recibir más noticias de nosotros, nuestros videos, nuevas lecciones y nuevos cursos. Muchas gracias.